Bienvenida o bienvenido a este curso de ecografía clínica. Vamos a empezar hablando de qué es la ecografía clínica. ¿Por qué es algo diferente a la ecografía tal y como la conocíamos hasta ahora, la que realizan los radiólogos en gabinetes de radiodiagnóstico? Bien, la ecografía clínica no es más que parte del examen físico. El examen físico durante cientos de años se ha sustentado en 4 pilares: la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Desde hace varias décadas hemos añadido un quinto pilar a este examen físico, que es la insonación. La insonación no viene a sustituir ninguno de los anteriores pilares. Viene a enriquecer, a complementar ese examen físico, que podemos llamar de una forma coloquial examen físico avanzado o examen físico 2.0, para diferenciarlo del examen físico tradicional en el que no incluíamos aparatos tecnológicos como el ecógrafo. ¿Qué podemos hacer con este examen físico avanzado, con esta ecografía clínica? Podemos evaluar diferentes patologías a la vez con una misma modalidad de estudio. Somos más precisos, tenemos menos incertidumbre dentro del diagnóstico. Somos más capaces de priorizar o despriorizar diagnósticos dentro de nuestro diagnóstico diferencial. Y esto es importante, la ecografía clínica debe estar imbricada en el razonamiento clínico que debemos hacer de forma habitual. La ecografía se hace a la cabecera del paciente. Llevamos el ecógrafo hasta la habitación o donde está el paciente. Y esto permite que el enfermo, que a veces está en una situación que impide su transporte, impide el poder llevarle al paciente hacia el gabinete de radiología, podamos evaluarlo a pie de cama. Y podemos evaluarlo las veces que queramos. Es una prueba dinámica y afortunadamente el ultrasonido carece prácticamente de contraindicaciones o peligros biológicos. Luego podemos evaluar de una forma dinámica la respuesta a nuestros tratamientos o evaluar de forma dinámica un diagnóstico que todavía no queda claro. En este aspecto también podemos adelantar el tiempo hasta que establecemos un plan diagnóstico terapéutico. El paciente no debe esperar a otras pruebas complementarias, sino que en muchos casos podemos acotar ese listado de diagnósticos diferenciales de una forma mucho más rápida y permitirnos actuar o decidir de una forma precoz. Si vamos a emplear la ecografía para realizar técnicas invasivas, esto hoy por hoy se considera mucho más seguro cuando se hace ayudados o guiados de la ecografía. Tal es así que determinadas técnicas hoy por hoy se considera el estándar de práctica hacerlas ecoguiadas. Por último, la ecografía mejora la satisfacción del individuo. En parte porque es una técnica que nos acerca al paciente, nos acerca a pie de cama. El paciente percibe que está siendo más evaluado con más ahínco. Pero de todas formas, la satisfacción verdadera del paciente es al aglutinar todas estas utilidades, al ser un paciente que recibe un tratamiento más precoz, un tratamiento más seguro y un tratamiento más certero y sin desplazamientos. Eso hace que el paciente perciba la ecografía clínica como algo muy beneficioso. Bien, podemos hacer una analogía con el mito de Platón de la caverna, en el que teníamos unos prisioneros estaban encadenados a un muro y estaban obligados a mirar la pared del muro y se les presentaban objetos que solo podían ver el reflejo. Ellos pertenecían al mundo de las ilusiones y hacia la salida de la caverna encontraríamos la verdad, la sabiduría y casi cerca de esto la razón. Bien, de una forma esquemática, el examen físico tradicional nos encadena a ese muro y nos obliga a ver un reflejo de lo que realmente le ocurre al paciente. Un paciente realmente lo vemos de una forma sesgada, estamos prácticamente ciegos a lo que ocurre dentro del paciente, a las variabilidades fisiológicas o anatómicas que pueden ocurrir. Estas van a representarse de forma externa en situaciones muchas veces muy avanzadas de la enfermedad.
Por eso, la ecografía permite detectar problemas de una forma quizás más precoz. En un paciente, por ejemplo, que tenga disnea, en el examen físico tradicional únicamente vamos a ver el reflejo de determinados problemas o determinadas alteraciones anatómicas o fisiológicas que ocurren en él y podemos tener una idea de qué es lo que puede ocurrirle. Sin embargo, cuando enriquecemos ese diagnóstico, cuando enriquecemos nuestra capacidad de hacer el examen físico con la ecografía, ese examen físico que podemos llamar potenciado por la ecografía, nosotros somos capaces de ver por encima del muro de la caverna y podemos en ese mismo paciente darnos cuenta de que realmente tenía otro tipo de órgano afectado, que el reflejo no nos lo permitía ver. Bien, esto quiere decir que con el examen físico potenciado podemos alejarnos del mundo de las ilusiones, por así decirlo. Tenemos una ganancia, nos acercamos más hacia la razón o hacia la sabiduría, pero no ostentamos la razón o la sabiduría de forma absoluta. La única forma de acercarnos todavía más a eso es introducir el examen físico avanzado dentro del razonamiento clínico. Esa es la única forma que tenemos de acercarnos cada vez más a lo que realmente le ocurre al paciente. Bien, ¿quién puede utilizar la ecografía clínica? Realmente la ecografía es algo que hasta ahora parecía prácticamente exclusivo de los médicos, inicialmente los radiólogos y posteriormente un número creciente de especialidades como los ginecólogos, nefrólogos, cardiólogos y hoy por hoy prácticamente la totalidad de las especialidades médicas. Desde hace unos años también las enfermeras se van introduciendo en la práctica de la ecografía clínica. Primero para la guía de procedimientos invasivos como el acceso vascular, pero nosotros cada vez la estamos introduciendo en otro tipo de evaluaciones dentro de su taxonomía por dominios del proceso de atención enfermero. Pero podemos ir más allá. Los fisioterapeutas o los logopedas o, en definitiva, cualquier profesional sanitario que tenga que estimar o cuantificar variables fisiológicas o anatómicas va a verse beneficiado del uso de la ecografía clínica. Y desde un punto de vista histórico, hace ya por lo menos 2 décadas, la Asociación Americana de Médicos promulgó esta resolución en la que se confirmaba que el uso de la ecografía estaba dentro del ámbito de competencias de cualquier médico apropiadamente entrenado. Y nosotros en España no hay un marco normativo tan estricto. La ecografía se puede utilizar en cualquier disciplina, en cualquier profesión sanitaria, pero siempre es importante el matiz de apropiadamente entrenado. Desde la Sociedad Española de Medicina Interna, en más concreto desde el Grupo de Trabajo de Ecografía Clínica, estamos dando los pasos para ayudar en la certificación personal, que es la forma que tenemos como facultativos de rendir cuentas sobre las competencias que hemos alcanzado y obtener ese privilegio de uso que se refiere a esta resolución de la American Medical Association. Bien, ¿en qué nos diferenciamos de los radiólogos entonces? Los radiólogos no solo son médicos que hacen la ecografía en un lugar apartado de donde está el paciente, sino que tienen que hacer un examen exhaustivo, pormenorizado, minucioso, en la que describan todas las alteraciones que van encontrando y nos ayuden a que nosotros, con el conocimiento clínico, podamos interpretar esas alteraciones dentro del contexto, dentro del razonamiento clínico del paciente. Bien, nosotros hacemos preguntas de forma focalizada. Hacemos preguntas que idealmente debemos de hacer de forma anterior a la realización de la ecografía. Tenemos un paciente que hemos obtenido una anamnesis y hemos hecho un examen físico convencional y con eso hemos estructurado
y hemos realizado una serie de diagnósticos diferenciales, hemos establecido cuál es el diagnóstico operativo y hemos priorizado esos diagnósticos. Hemos adjudicado de forma intuitiva muchas veces una probabilidad pretest a cada uno de ellos. Bien, la ecografía clínica nos va a ayudar a tamizar esas probabilidades pretest y obtener una probabilidad post-test más refinada. Más adelante lo veremos en el módulo de probabilidad aplicada a la ecografía. Y siempre teniendo en cuenta que el estudio que debemos hacer tiene que idealmente tener una respuesta cualitativa y lo mejor posible sería dicotómica. Sería de el paciente tiene o no tiene, veo o no veo esa alteración que previamente he preformulado. Por ejemplo, puedo tener la duda de si el paciente tiene un derrame pleural y el estudio puede revelarlo o no revelarlo. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Puede haber una tercera opción que es simplemente el estudio carece de la capacidad para aclarar esa duda. Es decir, el paciente por algún tipo de problema no podemos interrogarlo con el ultrasonido y aclarar si tiene o no tiene ese derrame pleural que queremos obtener. Entonces tendremos que buscar otra forma de aclarar esta pregunta, si es una pregunta relevante. Por último, ¿cómo documentar la ecografía clínica? La ecografía clínica debe documentarse. Es parte nuevamente de la transparencia y la rendición de cuentas, además de permitir un seguimiento de determinadas alteraciones, no solo por el mismo médico, sino por médicos diferentes. Debemos no solo documentarlo, sino idealmente subir las imágenes al sistema de almacenamiento de nuestra historia clínica electrónica. ¿Cómo debemos de documentar esto? Debe de estar documentado de forma claramente diferenciada a lo que son pruebas complementarias. Lo podemos documentar en el apartado de examen físico. Debe quedar claro que es una ecografía clínica, ecografía a pie de cama, point of care ultrasound o como lo queramos documentar. O bien podemos documentarlo en los comentarios, que es la forma que personalmente me parece más elegante de documentarlo. No debe de poder deducirse que una ecografía que hagamos el médico que atiende al paciente es una prueba complementaria. Tampoco debe darnos miedo el potencial de complicaciones legales que podamos tener por el hecho de hacer este tipo de técnicas. Sirva de ejemplo una base de datos estadounidense en la que analizaron durante los últimos años, las últimas décadas, el número de denuncias en las que había implicado un médico que había hecho una ecografía a pie de cama. La totalidad de esas denuncias versaban sobre el hecho de no haber realizado la ecografía cuando realmente estaba indicada, no por errores en la interpretación de la misma. Esto, hoy por hoy en España, no es algo que todavía esté tan implantado como para considerarlo un estándar de práctica, pero si queremos modernizar nuestro sistema sanitario, debemos de abogar por la estandarización del uso de la ecografía en absolutamente todos los campos de la medicina, no solo en la medicina interna. Bien, con esto terminamos el primer tema de introducción de nuestro curso de ecografía clínica.